es uno de los teóricos políticos más debatidos de la actualidad. Nació en Buenos Aires en 1936 en el seno de una familia radical. Mientras cursaba la carrera de Historia en la Universidad de Filosofía y Letras, con la proscripción del peronismo y la Revolución Libertadora como ineludible contexto político, militó en la Izquierda Nacional junto a Jorge Abelardo Ramos y dirigió el semanario del partido Lucha Obrera, donde comenzó a forjar lo que sería su concepción posterior: el predominio de lo político sobre lo económico y de las particularidades nacionales sobre el universalismo. En 1969, apadrinado por Osborne, se fue en busca de un doctorado a la Universidad de Oxford. Desde entonces reside en Inglaterra, dictando clases en la Universidad de Essex y desarrollando desde allí su obra intelectual. Su libro La razón populista plantea una vuelta de tuerca al concebir al populismo no ya como una forma degradada de la democracia, sino como un tipo de gobierno que permite ampliar las bases democráticas de la sociedad. Señoras y señores, con nosotros, Ernesto Laclau. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Ya hemos compartido algunos paneles juntos, ¿no? O sea, Así es, y otras experiencias. y otros combates. Y otros combates, exactamente. Bueno, bienvenido. Bueno, quería decirte y decirle a los espectadores que nos acompañan, como es habitual, alumnos de distintas carreras y universidades. Nos acompañan alumnos de Flaxo, de Maestría Política, de la Universidad de El Salvador, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y de la Universidad de Morón, de la carrera de Periodismo, que, como es habitual, en el último bloque van a ser ellos los que hagan algunas preguntas. Bueno, Ernesto, la costumbre nuestra es en este programa tratar de develar cómo se llega a ser quien uno es, en este caso, quién sos. Y sin duda alguna de esas claves están en la vida, ¿no? En ese misterioso camino que se recorre para llegar a un punto que te ha puesto en el lugar que tenés y que te ubica como uno de los grandes pensadores políticos y filosóficos del momento. Bueno. Vos venís de una familia de tradición irigoyenista. Exactamente, sí. Mi padre era radical, tuvo que exiliarse durante la dictadura de Uriburu, participó en el levantamiento del general Severo Toranzo y después en el levantamiento de Pomar en Corrientes. Tenía que escapar constantemente del país. El diario lo llamaban el doctor Polvorosa. ¿Por qué? Porque los jóvenes no saben que la palabra polvorosa qué quiere decir, ¿no? Bueno, creo que más o menos la saben. ¿Sí? Pero, y bueno, esa fue su trayectoria. Fue radical toda su vida. Después fue embajador de Ilia en Dinamarca. Y bueno, ha tenido una cierta trayectoria. Esas rebeldías irigoyenistas lo pusieron seguramente cerca y en amistad con uno de los irigoyenistas rebeldes de la época, que fue Arturo Jauretche. Sí, eran muy amigos con Arturo Jauretche. Yo lo conocía a don Arturo perfectamente bien, venía bastante seguido a mi casa. ¿Tuvo alguna influencia Jauretche en aquellos tiempos, en vos o en parte de tu vida? Mira, ha tenido una cierta influencia. Yo no me acuerdo el año exactamente, debe haber sido el 57 o el 58, más probablemente el 58, dado el contexto. Una vez me encontré ahí en la confitería Petit Café con mi padre y Jauretche, y bueno, estuvimos conversando. Después, cuando nos despedimos, Jauretche me dijo, yo tenía 21 años, 22 años, me dijo: vení, muchacho, acompáñame a caminar unas cuadras. Y entonces fuimos a caminar unas cuadras y me empezó a desarrollar todo un discurso. Me acuerdo que fuimos caminando por Santa Fe hasta Plaza San Martín, después tomamos Florida y nos despedimos en Diagonal Norte. Y me decía, lo que pasa es que los conceptos aíslan, mientras que los nombres son los que dan un sentido
a las cosas. Y entonces tenía un discurso sumamente elaborado. Bueno, yo lo escuché. 15 años después yo estaba en Oxford y estaba leyendo la teoría de los antidescriptivistas, que es una teoría de filosofía analítica sumamente compleja, y yo la entendí en un flash, porque Jauretche me había contado todo el argumento 15 años antes, o desde luego sin conocer nada de esto. Haciendo un salto enorme, gigantesco, ¿no pensás que de alguna manera se parece más Jauretche a los viejos filósofos que caminaban la calle, como esta descripción que haces, que la idea que hoy tiene de un filósofo actual uno? Probablemente, sí, sí. Porque de él se decía despectivamente que era un parasociólogo, porque no era un sociólogo académico. Y él decía que sí, que era un parasociólogo, porque cada vez que veía que un sociólogo exageraba o se volvía muy hermético, le decía: pará, sociólogo, pará. Digamos, él siempre fue parasociólogo, parafilósofo. Sí. Vos ingresaste a la Universidad de Buenos Aires en 1954. Exactamente. Que es el último año del peronismo. Fue el último año del peronismo, bueno, el penúltimo año, el 55 sí, fue el último, sí, claro, exactamente, el penúltimo. Hay una relación conflictiva, obviamente, entre ese peronismo y la universidad. Me gustaría un poquito que me recuerdes las impresiones tuyas en torno a esa tensión tan característica del periodo entre peronismo, universidad, clase media. Bueno, el peronismo no tuvo una buena política hacia las universidades. El peronismo en la universidad se inclinó claramente por los sectores católicos más reaccionarios. O sea que lo que fue el peronismo universitario en esos años es algo que tiene poco que ver con el peronismo histórico que hemos nosotros apoyado después en un sentido político más amplio. La universidad no era una buena universidad, la universidad peronista, y de todos modos yo lo que vi fue el último coletazo, estuve el último año allí, y después comenzó un proceso enteramente distinto. Por aquel entonces vos tenías alguna posición política, eras radical como tu padre, independiente, sí, o ya empezabas globalmente. En realidad mi primera afiliación política seria empezó a final de los años 50. Yo entré al Partido Socialista Argentino, que después a comienzos de los años 60 se empieza a dividir en 50 fracciones. Y yo terminé en la fracción más radical, que era el Partido Socialista Argentino de Vanguardia, que tenía un discurso absolutamente marxista-leninista. Pero ahí había todo tipo de conflictos. Yo no me sentía para nada bien allí. Fui en ese momento delegado estudiantil al Consejo Superior de la universidad y finalmente al fin del 62 formamos el Frente de Acción Universitaria, que era ya una orientación, que tenía ya una orientación nacional popular, y a fin del 63 entré con todo el grupo que había formado el Frente de Acción Universitaria al Partido Socialista de la Izquierda Nacional que había creado el año anterior Jorge Abelardo Ramos. Ahí hay una clara diferencia, ¿no?, entre lo que es la izquierda tradicional y lo que se denomina izquierda nacional. Pero a mí me interesa que cuentes un poco cómo era la experiencia militante de esos grupos que estaban revisando la revolución y con la influencia de la Revolución Cubana. Hay una anécdota tuya del intento de toma de rectorado que me... Bueno, sí, de todos modos, era un discurso de estos grupos, anteriormente a que yo entrara a la Izquierda Nacional, que si lo puedo calificar así, yo diría que era una radicalización en el vacío,
porque había todo un discurso extremadamente izquierdista, pero de otro lado no había objetivos políticos concretos respecto al país. Entonces era un discurso que esa radicalización en el vacío llevaba estrictamente a nada. En la izquierda nacional había otro tipo de perspectiva, obviamente. ¿Eso giraba en torno a la visión del peronismo, por ejemplo? Bueno, el peronismo era un tema controvertido, porque todo el mundo en ese momento comenzaba a oscilar en la dirección de un apoyo político al peronismo, pero ese apoyo no se basaba en fundamentos ideológicos demasiado elaborados. Por ejemplo, todo el mundo apoyó la candidatura de Framini en el año 62, pero las razones por las cuales se lo hacía no eran claras para nadie. Hay dos tensiones en ese momento, ¿no? Una en torno al peronismo, otra en torno a la Revolución Cubana. Sí. Las dos cosas empezaron a conjugarse en la experiencia argentina de la época. Hay que pensar que estamos al comienzo de los 60 y que a medida que van avanzando los 60, la orientación nacional popular, lo que se llamó después la nacionalización de las clases medias, era un proceso absolutamente irreversible. Es decir, que mientras que en los años 50 había existido la resistencia peronista de un lado y de otro lado una izquierda de tipo liberal, en los años 60 empieza a desarrollarse una izquierda nacional que empieza a permear todos los sectores políticos. ¿Pensás que esa izquierda nacional tuvo influencia en lo que fue luego el fenómeno de la juventud peronista? Sí, absolutamente. ¿Y de qué manera? La juventud peronista empieza a desarrollarse en esos años. Lo que pasa es que la juventud peronista en los años 60 y 70 es la conjugación de dos elementos que hoy afortunadamente se han diferenciado. Por un lado existía lo nacional popular, que era el imaginario político del seventismo. Por el otro lado estaba toda la orientación militarista. Hoy día tenemos el ideal del seventismo, yo creo que el gobierno actual lo encarna claramente, pero el momento del militarismo ha desaparecido, lo cual es absolutamente positivo. Es decir, que de alguna manera somos una continuidad y una discontinuidad con lo que se dio en esos años. Ahí comienza el viaje más largo de tu vida. Vos vivís hace 42 años en Inglaterra, en Londres. Exactamente, sí. ¿Cómo empezó ese camino? ¿Cómo fue que diste los primeros pasos? Bueno, yo fui nombrado en 1966 profesor de la Universidad de Tucumán, después de haberme recibido. 1966. 66, sí. Mal momento. Universidad en 54, siempre los años. Sí, y bueno, lo que ocurrió fue que después de 6 meses vino el golpe de Onganía. Entonces, que no fue un golpe terriblemente represivo, pero de todos modos expulsaron a 1000 profesores de la universidad. Entonces, después de 6 meses perdí mi cargo. Fui a trabajar al Instituto Di Tella y en el proyecto de investigación en el cual yo trabajaba, el asesor era Eric Hobsbawm, el historiador inglés, que le gustó mucho mi trabajo, y entonces me preguntó si quería que él me consiguiera una beca de Oxford para ir a hacer mi doctorado allá. Y yo acepté, y así fue como fui a Inglaterra. Y estuve después por volver a la... Pensé que iba por 3 años. Estuve 3 años en Oxford haciendo el doctorado, y después el problema fue que la vuelta a la Argentina. Y en ese momento, cuando se dio la apertura democrática,
en el 73, yo estaba preparado para arreglar mis valijas y volver al país. Tuve varias ofertas de trabajo, pero por una serie de cosas circunstanciales se postergó la vuelta por 1 año y medio. Y en 1 año y medio ya la situación había evolucionado con las 3A, con la crisis del gobierno de Isabelita y finalmente con el golpe de Estado. O sea que empecé a volver a la Argentina regularmente, solamente en el 84. Hay siempre una relación entre la evolución del pensamiento y las vivencias históricas. Sí. ¿Cuáles pensás que fueron en ese periodo amplio que va del 66 en adelante los hechos que te marcaron, tanto como fenómenos argentinos como internacionales? Mira, yo creo que la experiencia fundamental de mi vida desde el punto de vista político fue la experiencia del peronismo. Porque en los años 60 nos damos cuenta perfectamente que la idea puramente marxista de la lucha de clases no servía para identificar lo que estaba pasando en el país, que había un fenómeno de masas que absolutamente superaba esos límites históricos. Y entonces en ese momento es cuando yo empecé a leer a Althusser y a Gramsci. De Althusser lo que me impactó fue la idea de que la contradicción de clases está siempre sobredeterminada. Es decir, que hay algo que la supera, que la rebasa. Y de Gramsci vino todo el impacto de la noción de lo nacional y popular. Entonces, esa experiencia fue una experiencia muy determinante en mi vida. Es decir, cuando yo escribí una vez que cuando hoy día leo los escritos de Lacan o los escritos de Derrida o SZ de Barthes, lo que me vienen a la mente no son textos filosóficos, sino que son una discusión en un sindicato, los lemas en una manifestación. Es decir, que toda mi experiencia política en la Argentina fue lo que significó, lo que signó mi tradición intelectual y la absorción de esa tradición intelectual. Después, cuando estuve en Europa, empecé a leer una serie de textos postestructuralistas, pero esos textos postestructuralistas reforzaban claramente todo lo que había sido mi experiencia política en la Argentina. O sea que vos sentís que hay en tu vida una coherencia de continuidad en la línea de pensamiento evolutiva. Sí, yo no creo que haya habido grandes rupturas. Evidentemente hoy pienso las cosas, me parece, de una manera más madura que los pensaba en los años 60, pero las intuiciones fundamentales están siempre ahí. Creo que compartimos esa sensación, tal vez por el origen común. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando con Ernesto Laclau. Hablábamos de esa transición, ¿no?, de tu pensamiento. Mencionaste Althusser, Gramsci, el origen argentino con Jorge Abelardo Ramos. Vos eras un marxista en los años 60 y 70. Pero era un marxista siempre que añadió al marxismo otras cosas. Nunca fui un marxista estricto en el sentido literal del término. Como te decía, yo vengo del irigoyenismo, de una familia irigoyenista, o sea que el sentido de lo nacional y popular es algo que mamé en la cuna, o sea que siempre añadí al marxismo algo diferente. Y esa
Y en el momento en el cual empecé a estudiar a Gramsci sistemáticamente, todo ese lado de lo nacional popular, que es tan importante en la percepción gramsciana, fue muy determinante. Entre ese periodo y la caída del muro y la caída de la Unión Soviética, entra en crisis también una línea del pensamiento marxista, que es la idea de la hegemonía del proletariado, el partido de la clase obrera, que luego deriva en el estalinismo. Todas esas evidencias históricas consolidaron también líneas de tu pensamiento. Digamos que yo nunca tuve mucha confianza en esa idea de la centralidad del proletariado que el marxismo clásico planteaba. Incluso antes, mucho antes de la caída del muro de Berlín. Hegemonía y estrategia socialista, el libro que escribimos con Chantal Mouffe, se publicó en 1985 y ya la idea de una centralidad de iure del proletariado era algo que estábamos poniendo absolutamente en cuestión. Hay un libro, Emancipación y Diferencia. ¿De qué época es? Eso es de mitad de los años 90. Ahí hay un concepto tuyo que me gustaría que expliques, que es el concepto de significante vacío, que se puede relacionar con el de hegemonía. Explicarlo de una manera que podamos asirlo, si es posible, de la mejor manera. Sí, bueno, te doy un ejemplo de un artículo que se publicó en esos años, en el cual se afirma, se da el siguiente ejemplo. Supongamos que en una localidad hay un grupo de obreros, un grupo de vecinos, digamos, que pide a la municipalidad que se cree una línea de ómnibus para llevarlos desde el lugar donde ellos están viviendo al lugar donde ellos trabajan. Si la municipalidad acepta la propuesta, no hay problema, pero si no la acepta, ahí hay una demanda frustrada. Y si esa gente que tiene esa demanda frustrada ve que hay otras demandas que se refieren a la vivienda, que se refieren a la salud, que se refieren a la escolaridad, etcétera, que también son frustradas, entre todas estas demandas empieza a construirse lo que llamamos una cadena de equivalencias, y toda la gente empieza a ver que todas esas demandas son un acervo común frente al poder. Y al final se empieza a crear una frontera entre el poder y las demandas que han sido rechazadas. Ahora, en cierto momento una demanda empieza a adquirir una centralidad. Por ejemplo, en Solidaridad en Polonia, vos tenés que las demandas, una serie de demandas que al principio eran las demandas de los obreros de los astilleros Lenin en Dansk, son rechazadas. Pero por el hecho mismo de que esas demandas tienen lugar en una sociedad en la cual muchas otras demandas también son frustradas, esas demandas empiezan a adquirir una cierta centralidad. Ahora, cuanto más centrales son, menos relación guardan con la demanda original, porque empiezan a ser las demandas de una colectividad en su conjunto. Y entonces, en ese momento, es cuando surge esas demandas particulares pasan a ser hegemónicas, y al pasar a ser hegemónicas, tienen que ser también vacías, en el sentido de que tienen que referirse a la totalidad de la cadena de demanda y no a la demanda inicial que él había generado. Entonces, ahí es donde surge el problema del significante vacío. Desde el punto de vista de la extensión de las demandas, esos significantes son cada vez más ricos, porque muchas otras demandas están subsumidas bajo ellas. Pero desde el punto de vista del contenido de la demanda, por el hecho mismo de que esas demandas tienen que abarcar la totalidad de la serie, pasan a ser más vacías. En lógica hay una distinción
que se hace entre la extensionalidad, que es el número de elementos que caen bajo un cierto significante, y la intencionalidad, que es el contenido. Desde el punto de vista extensional son cada vez más ricas, desde el punto de vista intencional son cada vez más vacías. Eso es más o menos el concepto. Ese proceso lleva necesariamente un cambio en positivo, porque podemos encontrarlo en distintos momentos de la historia, diría yo entre los 80 o 70 y en la actualidad, y no necesariamente llevar a un proceso de transformación como el que está ocurriendo en esta etapa del siglo XXI en América Latina. Eso puede llevar en cualquier dirección. Es decir, el populismo, por ejemplo, que es la consecuencia de este proceso, no es un proceso necesariamente positivo. Es decir, el populismo fue el régimen de Mussolini en Italia, pero populismo fue el maoísmo también. Es decir, que el populismo o la construcción de estos significantes vacíos puede avanzar en cualquier tipo de dirección. El populismo en realidad no es una ideología, sino que es una forma de construcción de lo político que divide a la sociedad en dos campos e interpela a los de abajo frente al poder. Ahora, eso se puede hacer desde las ideologías más diversas. Algunas de los debates, en tu libro Combates y Debates está bien planteado, te llevó a polemizar con algunos pensadores que plantean, que dudan de este concepto y establecen que la lucha de clases es la determinante, sigue siendo la determinante en los conflictos sociales e históricos. Ya queda muy poquito. Toni Negri, por ejemplo. No, Toni Negri no estamos tan en desacuerdo. Toni Negri, en lugar del concepto de pueblo que yo he desarrollado, desarrolla el concepto de multitud. Pero el concepto de multitud quiere decir también para él ir más allá de la lucha de clases en el sentido tradicional, es decir, hay nuevos actores históricos. En tu libro La razón populista, de alguna manera, si bien estableces que el populismo no es necesariamente positivo en sí mismo, hay una reivindicación de los fenómenos populistas latinoamericanos. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí hay dos posiciones con las que yo disentiría. Está en primer lugar la posición liberal que dice toda estrategia de poder tiene que darse a través de la mediación por los aparatos del Estado. Es decir, que la mediación a través de los aparatos del Estado es esencial. Yo creo que no, que hay al mismo tiempo una democracia de base que tiene que ir ampliando los espacios sociales de la contestación. Y de otro lado está la posición ultralibertaria, que tampoco yo comparto, que dice lo único que cuenta es la democracia de base y el problema de la mediación a través de los aparatos del Estado es una cuestión perimida. Yo creo que los dos niveles, la intervención al nivel de los aparatos del Estado y la democracia de base, son esenciales. Es decir, que la articulación entre los dos tiene siempre que darse. Por ejemplo, en Venezuela, en el 2002, sin la acción de los grupos de base, el golpe hubiera triunfado. O sea que la movilización popular fue absolutamente central. Pero al mismo tiempo era importante que Chávez estuviera allí, porque si Chávez no hubiera estado ahí, esas movilizaciones de base se hubieran disipado en una tormenta sin consecuencias. Es decir, que lo que me parece que las democracias latinoamericanas actuales están consiguiendo es la ligazón entre estos dos momentos que me parecen esenciales. Como contracara, en Europa se está dando un proceso que podría ser explicado también como múltiples demandas
y lo que está expectante es esta posibilidad política, si va a haber alguna forma de canalización política o no. ¿Cómo lo ves ese proceso? Y bueno, eso es la pregunta por $1.000.000. Es ¿Millón decir, o mucho más? sí, Para Grecia probablemente unos solamente. cuantos. No, yo creo que en Europa lo que no se da en este momento es una reflexión política acerca de la solución a la crisis. Es decir, todos estos movimientos como el de los indignados, que yo apoyo enteramente, y que en Estados Unidos están tomando un sesgo particularmente importante, son movimientos que si no se traducen en una fórmula política de cambio, pueden llegar a desintegrarse muy rápidamente. Pensá, por ejemplo, lo que ocurrió en 1968 en Francia. Ahí se dan las movilizaciones, se da un proceso rápido de radicalización y, sin embargo, no había fórmula política para traducir esto al nivel del aparato del Estado. El único que pensó políticamente la situación francesa en 1968 fue Pierre Mendès France, que estaba en ese momento en Chile dando unas conferencias. Cuando las movilizaciones empiezan a producirse, él vuelve a Francia y dice que está dispuesto a formar un gobierno si tiene el apoyo de la Izquierda Unida. Ahora, no tenía el apoyo de la Izquierda Unida porque el Partido Comunista estaba en una política muy cautelosa de corporativismo negociador, y de otro lado los izquierdistas estaban en la idea de la imaginación el poder, que era un poder que iba a ser puramente imaginario. Entonces, en esas circunstancias, lo que se da es que no hay solución política a la crisis. Lo que Mendès France estaba proponiendo finalmente era la formación de una sexta república en Francia, sobre la base del movimiento del 68. No se da eso y unos pocos meses después gana arrasa en las elecciones de Gaulle. Es decir, que me parece que estos dos momentos de la articulación política al nivel de los aparatos del Estado y de la movilización de base es central. Y me parece que de alguna manera en América Latina estamos llegando a una integración de estos dos momentos, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, por supuesto, y en Brasil hasta un cierto punto. En la Argentina se da la particularidad de que muchos grupos de izquierda aceptan, valoran, elogian el proceso venezolano, por ejemplo, el proceso ecuatoriano, con simpatías con la Revolución Cubana, y sin embargo son reactivos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como lo fueron con Kirchner. Acá es donde funcionan las categorías de izquierda, ¿no? ¿Cómo ves al gobierno argentino? Porque alguna vez te escuché referenciar que era la izquierda en la Argentina. Sí, yo pienso que el gobierno kirchnerista es la izquierda real que hay en la Argentina. Después tenemos una izquierda puramente marginal, el Partido Obrero, fenómenos de ese estilo que no cuentan, y de otro lado tenemos una izquierda liberal. Tenemos la izquierda de todos los intelectuales liberales que hoy día están apoyando a Wiener. Ahora, que Wiener sea la oposición en la Argentina no me parece mal. Me parece que es lo mejor que le puede ocurrir a la Argentina. ¿Te imaginas lo que sería la Argentina si la oposición fuera Elisa Carrió? Más vale olvidarse. Pero que haya una oposición de izquierda liberal en torno a Wiener, y que de otro lado el gobierno represente una izquierda nacional popular, me parece que es un espectro político
perfectamente aceptable. Hay un común denominador de la izquierda y del peronismo. En la marcha peronista está la frase famosa de combatiendo al capital. Sí. Y se suele asociar a la izquierda como anticapitalista. Sin embargo, hoy no vemos un horizonte no capitalista. ¿Cómo es esta convivencia entre esa ausencia de un horizonte no capitalista y el concepto de izquierda? Bueno, yo creo que en primer lugar, ese no es un problema argentino, es un problema de tipo más general, de cómo la izquierda va a pensarse hoy día. Yo creo que hoy día tenemos que ir más allá de las fronteras que dividían capitalismo y socialismo, y por socialismo se entendía un socialismo burocrático, y por capitalismo algo basado en la empresa privada y demás. Es decir, que de alguna manera estamos en una situación de fronteras en la cual una nueva izquierda tiene que pensarse no simplemente como una izquierda estatista, pero como una izquierda que introduzca el elemento de la regulación dentro del proceso productivo. Eso no va a eliminar enteramente la propiedad privada, pero va a regularla en un sentido nuevo. Algo así como la institucionalización de las múltiples demandas en el corpus estatal. Exactamente. Yo creo que esa es la dirección en que tenemos que estarnos moviendo. Bueno, te decía al principio que nos acompañan alumnos de distintas escuelas y universidades. Vamos a ir al tercer bloque y con él a las preguntas que van a hacer los alumnos. Perfecto, lo que son, como decía las más difíciles. Sherlock Holmes, lo que son indiscretas no son las preguntas, sino las respuestas. Bueno, Ernesto, como te conté al principio, nos acompañan alumnos de Flaxo, Maestría Política, de la Universidad de El Salvador, de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y de la Universidad de Morón, de la carrera de Periodismo. Y ya hay alguna pregunta, creo, para hacerte. Sí, ¿cree que la política argentina hoy en día se articula en un eje kirchnerismo-antikirchnerismo? Bien, yo he pensado desde el comienzo del proceso que el kirchnerismo representaba una nueva alternativa histórica para el país. Y me parece que está demostrando que lo es. Es decir, yo creo que de alguna manera el kirchnerismo viene de una matriz histórica, que fue el peronismo, pero que de alguna manera está avanzando más allá de esa matriz. ¿Qué es lo que es el antikirchnerismo hoy día? Bueno, eso es ya una cuestión muy compleja. Es decir, el antikirchnerismo significa la constitución de una alternativa antinacional para el país. Básicamente, si ustedes piensan en alguna figura como Elisa Carrió representa una opción claramente antinacional. Puede haber, del otro lado, una oposición al kirchnerismo de tipo distinto. Por ejemplo, si se consolida Birner como una fuerza alternativa de la oposición, evidentemente Birner puede representar una oposición de Su Majestad, es decir, una oposición que no va a ser frontalmente antikirchnerista, pero que va a representar una cierta alternativa. Bien, tenemos otra pregunta. Conociendo un poco su tradición familiar irigoyenista, querría saber por qué considera usted que la Unión Cívica Radical ha perdido tanto caudal electoral a lo largo de todo este tiempo. Sí, bueno,
Yo diría básicamente porque son tontos, pero podemos decir algo más que eso. El radicalismo representó un momento de constitución de lo nacional popular anterior al proceso de industrialización masiva que se da en los años 30. Cuando empieza a surgir una clase obrera industrial de un tipo completamente distinta de aquello que el radicalismo había absorbido, el radicalismo se muestra incapaz de absorber a estos sectores. Entonces, esos sectores empiezan a expresarse políticamente a través del peronismo. Ahora, la posibilidad del radicalismo de transformarse en una fuerza hegemónica de los nuevos sectores sociales siempre se reveló insuficiente. Es decir, desde los años 30 en adelante el radicalismo pierde la centralidad política que antes había tenido. Y en los últimos años, además, ha cometido una serie de errores políticos que han acentuado el proceso de declinación. Pero más allá de eso no podría decir nada. ¿Tenemos otra pregunta? En una entrevista de no hace mucho, usted dijo que la imagen latinoamericana en Europa no era muy buena. Quería saber cuál era esa apreciación o qué lectura había hecho usted de la visión europea sobre la región. Europa no entiende la naturaleza de los fenómenos nacional populares latinoamericanos. Y ahí yo creo que hay que hacer una observación de tipo más general. En Europa, el régimen parlamentarista ha sido la forma histórica de expresión de la oposición al autoritarismo real. Por ejemplo, el parlamentarismo inglés, en Inglaterra el Parlamento representa la institución democrática por excelencia. En América Latina los regímenes políticos no se constituyeron de esa manera. Tenemos regímenes parlamentarios desde mediados del siglo XIX, pero esos regímenes representaban el poder de oligarquías regionales de tipo clientelístico. El resultado es que ha habido un divorcio en América Latina entre la participación democrática de las masas y los regímenes liberales. Liberalismo y democracia han estado tradicionalmente cindidos en la experiencia latinoamericana. Ahora, eso se ha expresado en América Latina en el hecho de un presidencialismo fuerte. Y ese presidencialismo fuerte es la expresión de un poder antioligárquico, mientras que las oligarquías se han expresado tradicionalmente a través de la parlamentarización del poder. Ahora, eso es muy difícil que lo entiendan los europeos, porque toda la experiencia histórica en Europa va en el sentido distinto, en el sentido opuesto. Es decir, en Europa nosotros tenemos un poder parlamentario que es la garantía democrática y de otro lado un poder ejecutivo que tiene que ser disminuido en sus efectos. El resultado es que hay una incomprensión muy grande de los fenómenos latinoamericanos. Y esa incomprensión, sin embargo, se va superando hasta cierto punto. Es decir, hoy día se empieza a entender que regímenes como el de Evo o el de Chávez o el de los Kirchner no son expresión de un autoritarismo inherente a las estructuras burocráticas, sino que son, por el contrario, la expresión
de un avance democrático de las masas. Pero entender eso va a llevar un cierto tiempo. Cuando decís que eso se entiende, te referís a algunas estructuras académicas y de pensamiento, ¿no? Y a la prensa. A la prensa. Sí, la prensa es... Porque dice, cuando uno lee ciertos diarios, en general es una visión, digamos, tan eurocéntrica como la de los diarios hegemónicos de América Latina. y sí, bueno, si vos lees El País, Claro. te imaginás los disparates que dicen sobre América Bueno, Latina. no hace falta con leer algunos de los medios locales. Sí, sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, acá. Recién usted hacía mención a su paso por la universidad y a la militancia universitaria que hizo, no afín, digamos, al gobierno peronista que estaba en ese momento en el país. ¿Cómo analiza hoy la relación entre el kirchnerismo y el movimiento estudiantil universitario? Bueno, la diferencia es abismal entre el periodo en que yo era estudiante y el periodo actual. Hoy día puede haber kirchnerismo o no kirchnerismo en las universidades, pero la distancia no es una distancia abismal. Sí, hay que recordar que en aquel periodo las fuerzas de choque del antiperonismo se nutrían fundamentalmente de los estudiantes universitarios, Sí. tanto en el 45 como en el 55. Esa diferencia ya es la diferencia abismal, lo cual no significa que haya una hegemonía kirchnerista en las universidades. No, evidentemente no. ¿Hay otra pregunta? Hola. Teniendo en cuenta que el tema está tan de moda actualmente, ¿nos podrías contar un poco cuáles son los fundamentos de tu opinión acerca de la reelección presidencial indefinida? Ah, bueno, está bien. Las instituciones, ¿qué es lo que son? Las instituciones no son instituciones neutrales. Las instituciones son la cristalización de una relación de fuerza entre los grupos. Ahora, yo creo que no hay ningún inconveniente de tipo, ninguna objeción de tipo democrático a la existencia de una reelección presidencial indefinida. Finalmente, si ese régimen deja de tener apoyo popular, va a ser depuesto en las elecciones. Pero no hay ningún motivo por el cual si ese poder presidencial se ha cristalizado en ciertos nombres, en ciertas formas, no hay ningún motivo por el cual no pueda ser reelecto. O sea que ese es básicamente el argumento que estoy haciendo. Bueno, Ernesto, hemos llegado con esto al final, te podemos dejar descansar. Sí. Hasta el próximo combate. ¿Me pueden o reelegir? Serás reelecto para otro programa, seguramente. Bueno, perfecto. Y si no, tenés el tuyo ya, tu propio programa. Bueno, muchísimas gracias y te despedimos con un aplauso. Gracias a ustedes.